7:34 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida en este espacio al candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Construye, Cristian Zurita, que ya nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Liz, buenos días. Un placer, un gusto estar nuevamente aquí. El gusto es nuestro y esta mañana ya podemos decir candidato a la presidencia porque el CNE por unanimidad pues calificó la candidatura. Rechazó esta impugnación porque el informe determinó que la rúbrica de adhesión a reto no correspondía a la que está en su cédula de identidad. Y la pregunta es qué viene ahora, ¿no? Cuando ya quedan menos de 24 horas para que concluya esta campaña electoral. Siempre creímos que los tiempos para que nuestra candidatura sea oficializada iba a ser el día de ayer en la noche, porque entendíamos que pese a todo y pese a las condiciones salvajes y brutales que enfrentamos el pasado 9 de agosto, iba a haber una impugnación de la Revolución Ciudadana. Antes de que yo presente mi solicitud como precandidato a la presidencia en reemplazo de Fernando Villavicencio, revisamos todas las inhabilidades que existían posibles para que yo no pueda ser candidato. Y ahí pues apareció esta firma falsa de un movimiento político al que yo ni siquiera conocía, y pues eso se empezó a trabajar con rapidez para que sea el propio Consejo Nacional Electoral quien lo dé de baja, y pues para ellos ha sido un bochorno entender que pues exista una firma falsificada de un candidato con las circunstancias que estábamos atravesando. Que viene ahora, pues queda muy poco. Queda el día de hoy, queda consolidar una propuesta política que la encarnó Fernando Villavicencio, y queda establecer y señalar que esa propuesta está viva y que esa voz continúa vigente, que existe una enorme posibilidad de estar presentes, tal vez ni siquiera en la segunda vuelta, sino en una sola, y que pues todo aquello que se estableció como una línea, primero de ética, segundo de transparencia y tercero de posibilidades reales de ejecutar cambios en un momento de tiempo por demás pequeño como será un año y medio, pues hay posibilidad. Y pues esa es la propuesta que nosotros tenemos para enfrentar el próximo gobierno, que tal vez será el más difícil de la historia, ¿sí? Pero de alguna manera debemos entender que debemos estar de acuerdo a la estatura de las condiciones y pues de acuerdo a la estatura moral de quien representó una posibilidad de cambio en este país como fue Fernando. Y ya el día de ayer, inmediatamente una vez que se dio a conocer la calificación de la candidatura, veíamos que se hacía uso también de ese fondo electoral, comenzaron a fluir estos spots publicitarios donde se ven múltiples mensajes, Cristian. Por un lado, el llamado a ser valientes, por otro lado, el mensaje de Fernando ratificando ese compromiso de luchar contra la corrupción. Él decía, vamos a combatir, sí, la delincuencia, pero no solo esa delincuencia que hoy mantiene en zozobra a quien está en la calle, sino esa corrupción, esa delincuencia de cuello blanco. Decía, no falta el dinero, sobran los ladrones. Y él siempre hablaba en las entrevistas de combatir esa corrupción. Y hacia allá quiero ir. Ustedes, compañeros de investigación, de develar casos de corrupción, ahora como candidato a la presidencia, ¿hacia dónde orientar el cumplimiento de esa oferta de campaña? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo enfocar la prioridad en ese sentido? Bueno, muy poco va a cambiar, y de hecho se pueden establecer nuevos espacios de lucha ya cuando efectivamente nos encontremos gobernando este país. Es verdad que al Ecuador le sobran ladrones, pero le sobran porque existe una condición de impunidad que primeramente se debe enfrentar con determinación y fuerza. Y es verdad que le sobran ladrones porque incluso los grupos de delincuencia organizada, los llamados GDO, dependen de las órdenes que se emiten desde la mafia política, ¿sí? El jefe de gatilleros de cualquiera de las bandas que nosotros hablamos todos los días, básicamente es un cumpleórdenes de otros. Y pues por eso es que Fernando fue tan claro y contundente en señalar que había que encontrar mecanismos de fortalecimiento de la unidad de análisis financiero para empezar a seguir la ruta de los recursos económicos que no pasan por el sistema formal
Y es allí donde tenemos el enorme desafío para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. ¿En dónde se encuentran esos recursos? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo efectivamente el Estado toma control de ellos y los traslada a la sociedad? Por eso es tan importante volver a posicionar un proyecto como la Ley de Extinción de Dominio que le quite sus recursos, que le quite esas especies, que le quite esos bienes al crimen organizado y a sus jefes, que es la mafia política. De eso queda clarísimo, es una pirámide en la cual pues se debe avanzar en 3 líneas: quienes se encuentran abajo cumpliendo las órdenes violentas, quienes efectivamente se encuentran en el medio y pues conducen y lideran estos grandes grupos de personas que cometen actos atroces, y arriba pues la mafia política, que tiene la capacidad de movilizarlos a su gusto y a su conveniencia para demostrar el poder que pueden tener sobre el país. Eso tiene que acabar, eso está claramente identificado, para eso hay un camino, y es por eso que todas las propuestas, en primer lugar, basadas en la condición de seguridad, observar los montos que el Estado tiene para poder hacer los cambios que se requieren en el fortalecimiento de la policía, la constitución de esta unidad antimafia o antiterrorismo que había señalado con claridad, el fomento de lo que será la ley de inteligencia, porque sin información no se los puede combatir, ¿sí? Es parte de toda esta, de este andamiaje que tiene que constituirse con rapidez y eficiencia en el próximo gobierno. Pero y eso de ahí a su vez permitiría canalizar esa gestión eficiente de, valga la redundancia, o canalizar más bien esa gestión eficiente de la gestión estatal, que también es un tema pendiente. A todo nivel, Liz, porque el Estado tiene una lógica perversa, ¿sí? La burocracia en sí tiene una forma de mirar la realidad muy distinta a la que podemos tener el resto de los ecuatorianos. Esa lógica tiene que estar al servicio de la sociedad. ¿Y por qué es tan importante? Porque solo a través del sector público se logra constituir un real sistema social. Allí es donde se construyen los tejidos sociales que hacen fortaleza en una sociedad. Si es que esta no funciona, difícilmente el resto puede funcionar, ¿sí? No es que se encuentran separadas, divididas, y que cada una pueda tener pues un plan por separado para que crezcan o se desarrollen de forma simultánea. No, tiene que existir una serie de vasos comunicantes que permitan al sector público ser el fomento de una sociedad libre. Y es allá donde se tiene que apuntar. Mira, la suerte de haber sido un periodista a profundidad de investigaciones, que puedes determinar y entender y diagnosticar cómo funciona el sector público. Y cuando se entiende cómo funciona, cuando se conoce el alma de lo que es una entidad y una institución, efectivamente se pueden hacer cambios. No inmediatamente, pero hay que tomar estratégicamente líneas urgentes de cambio en el sector público. Empieza por donde están los recursos económicos: petróleo, ¿no es cierto?, áreas naturales, servicio de rentas internas, que es fundamental, y pues de allí extender este cambio de visión estatal, sí, en favor de la sociedad. No se lo logrará en todo, pero hay que dar los pasos fundamentales mientras se potencian las necesidades de generación e inversión económica. Eso es fundamental, porque no se puede combatir a la violencia y ser determinantes contra ellos si es que no existe un plan de salida de toda esta gente, que sobre todo son jóvenes, son nuestros jóvenes. Quienes matan en las calles son nuestros jóvenes, no ellos, nuestros jóvenes, en los cuales hay que encontrar un camino, una salida, ¿sí?, para que puedan tener un nuevo rumbo, ¿sí?, una nueva esperanza, un nuevo camino que no sea la identidad de la violencia. Bueno, y en todo caso el compromiso es mantener esa propuesta tal y como la había diseñado Fernando Villavicencio, ¿no? Y ya como decíamos, este es el último día de campaña, Cristian, vendrá ese silencio electoral, y quizás dentro de todo lo que ha pasado en esta última semana no ha habido el tiempo de hacer una pausa. De no haber
ocurrido a lo mejor, o no haber sido el escogido para estar hoy frente a la candidatura presidencial en reemplazo de Fernando, estarías ejerciendo la labor periodística tras el asesinato de ese amigo. En este tiempo de pausa, estos días de silencio electoral, quizás poner la mirada en eso, que está también pendiente. Tras una semana no se han escuchado de avances de esa investigación, no hay más detalles de lo que supimos, la detención pues, de algunos implicados. Solo a partir de la pausa electoral podré tener el tiempo y la capacidad de pensar qué es lo que sucedió y cómo sucedió. Solo después del silencio electoral puedo solicitar en la Fiscalía ya una reunión formal para saber qué tiene y cómo se puede complementar. Ayudar en la identificación de equipos tecnológicos que pertenecían a Fernando, que pueden ser utilizados en el sistema de investigación, ver qué tipo de apoyo efectivo va a dar el FBI dentro de los procesos de investigaciones y pericias que se deban levantar, observar y consultar el tipo de metodologías que se van a utilizar dentro de la investigación. No hemos tenido ninguna posibilidad de pensar lo que sucedió. Es decir, los hechos del pasado 9 de agosto están allí sin moverse por parte de quienes fuimos del grupo más íntimo y más cercano de Fernando, porque nuestro principal objetivo ha sido rescatar su proyecto, evitar que exista un silenciamiento de su nombre por parte de las instituciones, por parte de la democracia, por parte de los sujetos políticos, por el propio país. Recordarás, Liz, que también fue asesinado el alcalde de Manta, ¿sí? Agustín Intriago. A los pocos días su crimen estaba silenciado, ¿sí? Nosotros no podíamos permitir que suceda esto con Villavicencio. Por eso es que ha sido toda esta lucha que la hemos podido mantener desde el pasado 9 de agosto y que se ha consolidado con la ratificación de mi candidatura a la presidencia por parte de Construye, donde yo he asegurado que pues vamos a cumplir su plan de gobierno. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que votar por Villavicencio, ¿sí? Él tenía como arma un esfero y pues que los votos sean las balas que van a castigar a todos estos grupos de delincuencia organizada y sus jefes ligados a la mafia política este próximo domingo en las elecciones. Cristian, pero lo que sí, en medio de todo esto, usted ha desvirtuado declaraciones de la policía. Ha dicho que Fernando no tenía 3 círculos de seguridad, sino que más bien los sicarios ese día eran los que tenían pues estos anillos de seguridad y de protección para poder perpetrar este vil asesinato. Que han cambiado esas versiones, pero ¿qué interés tendría la policía en cambiar parte de esos hechos? Es un tema que le corresponde responder al comandante general de policía, Fausto Salinas, porque es quien lo dijo. Y yo lo he desmentido categóricamente porque yo estuve allí. Él no puede decir que había 3 anillos de seguridad porque no lo habían. Quienes sí tenían anillos de seguridad estratégica eran los gatilleros, porque se han identificado videos en los cuales existen grupos de personas apostadas en las esquinas, sí, que estratégicamente defendían a quienes generaban el terror disparando al aire y otros disparando a las personas, ¿sí? Bajo esas condiciones, él salió a buscar una justificación para establecer que no tenía mayor responsabilidad en estos hechos. No es así, no es así. Él tiene que responder. Yo he visto que ha guardado un silencio vergonzoso y más allá de eso, en su momento habrá que hacer todas las preguntas a la dirigencia, ¿sí? A la alta cúpula de la Policía Nacional, que conociendo el perfilamiento de condición de Fernando Villavicencio, frente a las brutales condiciones de violencia que se habían generado desde semanas atrás, no se conoció, no se pudo identificar o al menos informar para elevar las condiciones de seguridad del candidato el día en que fue asesinado.
¿Y dónde realiza él? Porque también lo he escuchado que él realizó un registro gráfico, tomó una fotografía del cuerpo de Fernando Villavicencio. ¿Fue en el lugar del crimen? ¿Fue en la clínica de la mujer? ¿Dónde pasó esto? Esto fue constatado por el equipo más cercano de Fernando Villavicencio. Él entró, ¿sí? Él buscó el lugar donde se encontraba y él fotografió el cadáver de Fernando Villavicencio. Y no es que me estoy inventando, sino que el equipo lo vio y cuando lo hizo fue sacado. Él fue sacado de allí. Y la pregunta es por qué lo hizo. Él tiene que responder esto, ¿sí? Y yo no he visto absolutamente a nadie, no le he visto al presidente de la República haciendo algún tipo de referencia pública sobre estas acciones por demás extrañas, sospechosas, ¿sí?, del comandante general de policía. Y ha habido por parte quizás de Fiscalía o de la misma policía que pensaríamos tiene una investigación interna también porque habían elementos de la policía dando este resguardo a Fernando Villavicencio, algún acercamiento para recabar información con la gente cercana que estaba el día del mitin, como para tener una idea, más aún cuando se ha dicho que a través de los videos se ha identificado que estos sicarios estaban dentro del mitin, muy cerca de Fernando Villavicencio durante el evento. Liz, ya en el proceso de campaña se había identificado la filtración de grupo de personas relacionadas a grupos de delincuencia organizada en el círculo inmediato, en el círculo de espacio en los cuales Fernando se desplazaba de un lugar a otro. Fueron identificados algunas personas, tanto en la ciudad de Santo Domingo o de los Áchilas, sucedió lo mismo en Santa Elena, sucedió lo mismo en Esmeraldas. Esto fue avisado en su momento a las autoridades y ellos señalaron que iban a solicitar tanto a la Comandancia General de Policía como al Comando Conjunto que se realice un reperfilamiento de las condiciones de inteligencia para saber qué sucedía alrededor de los movimientos y de posibles hechos violentos en contra de Fernando Villavicencio. Pues nada cambió. La realidad es que nada cambió. Él se mantuvo siempre con la misma cápsula. Cuando salía fuera de territorio, es decir, fuera de Quito, existía un grupo del GIR que efectivamente lo acompañaba. Pero en Quito eso nunca sucedió porque se pensaba que no pasaría absolutamente nada. Pues el mensaje de los grupos de delincuencia organizada y sus jefes, las mafias políticas, nos dieron el peor de los mensajes, ¿sí? El peor. Fue en Quito, fue en el centro norte donde supuestamente se encuentra la zona más segura, ¿sí? En calles que son de difícil desplazamiento a esa hora, ¿sí? Y que se supone cuentan con el control de la policía debido, y sin embargo, pues sucedió. ¿Ya? Fue el peor de los mensajes. Ellos dijeron, lo podemos hacer donde nosotros queramos. Ese es el mensaje que nosotros efectivamente recibimos. Y frente a eso, ¿qué debemos responder? Que no nos podemos efectivamente pues amilanar ante la brutalidad de las armas que ellos nos quieren imponer, y es por eso, sobre todo, es por eso la razón de continuar en este proyecto. Por eso es que ahora ando con una seguridad impensable que en mi vida había pensado iba a tenerla, pero debo hacerlo, debo enfrentarlo, y pues cuando lleguemos al poder habrá la determinación total para cumplir lo que Fernando propuso. Porque Fernando es asesinado, recuerden, no por lo que dijo, sino por la amenaza que representaba tanto a la mafia política como a los grupos de delincuencia organizada. Gracias, Cristian, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Liz, es un placer. Buenos días. Vamos a 7:53 a hacer una pausa y ya regresamos con más.